Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve por obligación, porque tengo que coger un ave dentro de 40 minutos, así que voy a intentar no aburrirles. Al hilo digamos, de la frase o del puesto en el que estamos, en el 133, creo que decías, ¿no? Sobre 185, o sea, yo lo resumiría y basado en mi propia experiencia personal, o sea, cómo es de difícil emprender en España, especialmente comparativamente con otros países. Pues la respuesta es, yo diría que es lamentable. O sea, digo por resumirlo así. Y yo creo que ha llegado el momento de cambiar todo eso, ¿no? Y bueno, ahí hemos puesto aquí pues una... ¿Ido ya? Ahora, a ver. Bueno, yo terminé de estudiar mi carrera y estudiaba en Inglaterra. Estuve 6 meses trabajando en la City de Londres y llegué a la conclusión de que, uno, aquello no era para mí, dos, trabajar para otros tampoco. Así, tenía 20, 21 años, pero llevaba muy mal eso de que me dieran órdenes, así que decidí empezar por mi cuenta, ¿no? Empezamos en el mundo de los videojuegos, eso sí, y por supuesto con más pasión que conocimiento, pero teníamos muchas ganas, ¿no? Empezamos en el mundo de los videojuegos en el año 92, distribuyendo videojuegos, y 2 años después ya nos convertimos en el mayor distribuidor de España. En el año 92 también formamos lo que fue el primer ISP, o proveedor de acceso a Internet de España, en una joint venture con Telefónica, que en ese momento se llamaba Teleline, y que en el año 97 esa compañía cambió su nombre a Terra. Y que, bueno, luego yo a partir de ese momento ya no fuimos responsables de eso, o sea que no quiero saber nada. Porque allí, cuando llegó el año 97, empezó a aparecer mucha gente que o sea, hablaban de tecnologías, o yo hablaba de tecnologías y de cosas que ellos no entendían, y ellos ya hablaban de números que yo no era capaz de escribir. Así que llegamos a la conclusión de que lo mejor era que cada uno tirara por su lado y que Dios repartiera suerte, ¿no? Después de aquello seguimos en el mundo de los videojuegos y creamos una compañía para desarrollar videojuegos. Lanzamos nuestro primer videojuego en junio del año 98, que se convirtió en el videojuego más vendido del mundo de ese año, ¿no? Hasta la fecha hay cerca de 300 millones de copias distribuidas por el mundo y ese juego se llama Commandos, ¿no? Y ha sido probablemente la propiedad intelectual digital más importante de la historia de este país, ¿no? Y hasta la fecha nadie ha batido sus cifras. Un poco después empezamos en el mundo de los móviles, y empezamos en el mundo de los móviles porque, desgraciadamente, a pesar de ese éxito en el mundo de los videojuegos, llegamos a la conclusión de que llegábamos tarde, que nacimos tarde. O sea, en un mundo que ya estaba consolidado, donde la distribución internacional era fundamental, y nos pusimos a buscar un sector donde no existiera ni desarrollo ni distribución, ni tuviéramos una opción de ser uno de los primeros, ¿no? Y encontramos el mundo de los móviles, donde empezamos en el año 98, ¿no? Y aparte de eso, pues nos entretuvimos en montar una compañía de cine de animación, a través de la cual lanzamos hace 2 años Planet 51, que ha sido nuestra primera película y que se ha convertido en la película española más taquillera de la historia, ¿no? Y la que más se ha proyectado. Se lanzó en 35.000 cines en todo el mundo. Y bueno, pues dado nuestra pequeña experiencia, pues un éxito enorme, ¿no? Y finalmente, pues decidimos, ante, digamos, lo difícil que es emprender en España y que no hay sitios donde se puedan aprender lo que hay que hacer, pues hace unos años decidimos montar una universidad, que es un proyecto, bueno, que tenemos aparte y tal, y que por supuesto, una organización que no tiene ánimo de lucro, que el objetivo es formar y educar en las nuevas tecnologías y en lo que es el emprendimiento a jóvenes, donde además lo que intentamos tenemos un programa de becas enormemente ambicioso y tenemos un equipo de gente que lo que va es buscando por España chavales con un talento enorme. Les intentamos convencer para que estudien, y si no tienen medios, lo que hacemos es que les financiamos completamente la carrera y tal, y la estancia en Madrid, está en Madrid. Y por supuesto, pues cuando entran allí, todo el mundo tiene una tableta de última generación, todas las herramientas que son necesarias para que un chaval que hoy empieza a estudiar en estos campos, pues lo normal es que cuando termine de estudiar o mientras esté estudiando, pues sea capaz de lanzar
no sé, productos para un iPad 4, por ejemplo. Y para que desarrolle para un iPad 4, pues o le das un prototipo o no hay nada que hacer. Y no vale de nada darle producto, o sea, darle material de hace 2 años. Volviendo un poco a qué es lo que hacemos y qué en esa tarea de emprendimiento, qué es lo que es CED. O sea, CED, que es la principal compañía que tenemos hoy, es la compañía número 1 del mundo, empezada o comenzada en un garaje aquí en España, en el mundo de los móviles, de los servicios para móviles y los contenidos para móviles. Tenemos presencia en 65 países, más de 1.000 empleados de 40 nacionalidades, 5 centros de desarrollos en el mundo. Dedicamos, y esto es un dato muy importante en lo que es emprendimiento, el 50% de nuestra plantilla a I+D, desarrollar productos y tecnologías nuevas, y tenemos 140 millones de clientes en todo el mundo, ¿no? Y bueno, esto es, o sea, es una muestra de que en España existe talento y las cosas, digamos, se pueden hacer, ¿no? Y se pueden hacer en el mundo digital porque es yo creo que es una de las oportunidades más grandes que hay. O sea, tenemos, a pesar de que no somos una economía competitiva, como hemos visto a lo largo de la tarde, no tenemos una administración eficiente, ni mucho menos, o sea, es un karma, cualquier gestión que tengas que hacer, o simplemente decidir empezar una nueva compañía o una nueva filial. Tenemos un entorno regulatorio desastroso, donde, o sea, para vender en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Andalucía, hay que ser un erudito y leerse 1 millón de páginas, como mencionaban antes, de normativas que, o sea, es que nadie entiende. Y bueno, y lo que te permite el mundo digital es saltarse todo ese desastre y que un chaval que, bueno, o sea, es que prácticamente se ha formado en su casa con unos medios bastante escasos y con un ordenador y 4 cosas más y reunidos con otros 2 amigos, sea capaz de lanzar productos que se puedan ver en todo el mundo. Y en todo el mundo significa, como decía Javier Rodríguez Zapatero antes, es que hoy hay 2.000 millones de señores o de potenciales clientes si tu producto es bueno desde el punto de vista digital, y dentro de 3 años habrá 5.000 millones. Yo creo que no existe otro sector donde exista una oportunidad tal cual y donde además se ponga de manifiesto uno de los mayores valores que tiene el españolito de a pie, que es, después de decir toda esta sarta de problemas que sufrimos, que es el talento y la imaginación, porque ese sí existe aquí en España y existe en cantidades enormes, ¿no? Mucho mayor que lo que, digamos, nuestra participación estadística en el mundo nos marca. Tenemos probablemente, es el mayor índice de animadores, programadores, dibujantes, guionistas y cosas similares en el mundo de la tecnología, o sea, comparado, digamos, como país en las grandes organizaciones americanas, o sea, por encima de cualquier otra nacionalidad, en términos porcentuales. Y cuando, por ejemplo, si te vas a Pixar, que probablemente es una de las compañías más creativas del mundo, resulta que el 30% de los jefes de animación o de programación de Pixar son españoles. Españoles educados aquí, criados aquí, emigrados a Estados Unidos, porque aquí no han sido capaces de desarrollar su carrera profesional, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Para terminar, porque no me queda mucho más tiempo, un par de cosas más. Creo que, o sea, para que, digamos, la tarea de emprender sea fructífera, o sea, como decía, pues hay que tener una mentalidad global, por lo menos en lo que es el mundo digital, y además ser conscientes de que esa parte digital lo va a transformar todo, o sea, no solo el sector digital. Cuando hablamos de aplicar tecnología, lo decía antes María, o sea, la ventana que te produce Internet o que te da Internet, vendas aceite, vino o tecnología, es tan grande que no se puede desaprovechar. Y desgraciadamente en este país pues lo hemos desaprovechado durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que superar muy rápidamente. Un par de apuntes más para terminar, y creo que es uno de mentalidad, ¿no? También o sea, ¿qué supone empezar un proyecto? ¿Cuál es el objetivo de éxito? O sea, el objetivo de éxito debe ser simplemente, y eso es lo que le intentamos transmitir a nuestros estudiantes, de los cuales ya tenemos
200 y pico, tienes que hacer las cosas porque crees en ella. O sea, no estás pensando porque crees en el producto que estás construyendo, porque crees en la empresa que estás construyendo. No tienes que estar pensando en que voy a venderla, como muchas veces se escucha, o la famosa cultura del pelotazo que hemos vivido aquí durante bastante tiempo, ¿no? Y ese cariño y desarrollar el proyecto porque sí, se tiene que traducir en una pasión que si no, no es posible triunfar en una cosa de este tipo si no estás dispuesto a dejar de dormir, trabajar 16 horas o 18 o 20, las que sean necesarias, viajar por todo el mundo, intentar convencer al resto del equipo e intentar buscar la financiación que sea, sabiendo que además en el entorno que tienes los bancos no ayudan, el capital no viene a España y probablemente lo que vas a tener que hacer es coger una maleta e irte a buscarla a otros sitios del mundo. Literal, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Pues todo eso se tiene que hacer porque te gusta. Desde luego, si lo haces buscando simplemente o con un approach puramente financiero, pues lo más probable es que falles, ¿no? Y bueno, esto es un poco, digamos, el resumen de cuáles son las claves que yo creo que hay que añadir o que hay que poner para intentar tener éxito, ¿no? Y nadie lo garantiza, pero desde luego tienes que ponerle pasión, mucho esfuerzo, inteligencia a la que tengas, que eso pues con un poco ya vale, gracias a Dios, recursos, tiempo y desde luego mucha moral, porque vas a fallar en muchas cosas, en muchos productos, en muchos proyectos, y lo que hay que hacer es, una vez que has fallado, pues recoges los papeles con gran estilo, los tiras a la papelera y vuelves a empezar, sin ningún tipo ni de complejos ni nada así, ¿no? Que eso también es una mentalidad muy española que también contrasta pues con mucha del resto del mundo, ¿no? Yo veo a la gente que empieza un proyecto y que le van mal las cosas. Aquí en España, en este país, le llamamos fracasado y en Estados Unidos le llaman experimentado. O sea, es que al final es el mismo señor, pero con diferencias enormes, ¿no? Y poco más. Así que, bueno, lamento que haya tenido que ser tan rápido y me voy zumbando a coger el AVE. Así que muchas gracias.